seguimos pendientes. Gracias por estar aquí y gracias a la consejera electoral Claudia Zavala, quien acabamos de escuchar en este reporte de Elia, pero hemos buscado a la consejera Claudia Zavala para ampliar pues todo este programa. Gracias por tomar la comunicación, consejera. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Gracias a ti por el espacio. Saludo a todas y a todos con mucho gusto. Gracias, Claudia. Vaya panorama. A ver, te invito a que nos ayudes a describir, como tú dices. El INE, en este caso, describió situaciones bastante preocupantes e irregulares. ¿Cómo resumirías el estado de las cosas en este momento de la mañana respecto a la obligación del INE de llevar a cabo una elección extraordinaria con esta materia prima que son las listas de candidatos y candidatas? Si te pido, como te pido, que nos hagas un resumen lo más puntual posible, ¿en qué punto estamos, Claudia? Pues bueno, estamos en un momento en que el INE tiene que ser de frente a quienes son candidatos o candidatas y de frente a la ciudadanía, Carmen, absolutamente transparente. Nosotros no llevamos a cabo el proceso de registro, pero lo que sí tenemos que hacer ahora es una comunicación de qué es lo que está recibiendo el INE, porque el INE pronto va a tener que mandar a imprimir las boletas y esos nombres van a estar ya en boletas alineados a un territorio, a una materia, para poder ser electos. Entonces, lo que tenemos que dar hoy, en este momento tan complejo, es certeza. ¿Quiénes son los que se fueron presentados como personas candidatas? ¿Quiénes son? ¿Para qué cargos se presentaron? Porque también es importante que se sepa. Y segundo, es importante que sepa si quieren estar ahí también y en qué condiciones están en esa lista. Así que nosotros estamos haciendo lo posible porque fue revisar, se entregaron carpetas físicas, carpetas electrónicas y había que revisar que coincidieran primero y después lo que les hacía falta, que desafortunadamente fueron muchas cosas, que es lo que permite que el INE tenga comunicación, pero también la ciudadanía pueda tener comunicación a través del sistema Conóceres. Así que creo, Carmen, que hoy estamos en un momento en que la transparencia y la publicidad es el principal insumo para las y los ciudadanos que quieren ser candidatas y candidatos, pero también que quieren saber quiénes son las personas que son candidatas y candidatos. Ese es el momento cúspide. Ese es el momento cúspide. Ahora, estamos frente a cosas como las siguientes, que tú misma también planteaste, Díaz. Hubo una lista entregada en la fecha límite, ¿cierto? El 12 de febrero. Y luego hubo una rectificación en donde se excluyeron nombres y se incorporaron otros en fecha posterior a la fecha límite, con lo cual uno diría, ¿vale que se modifiquen listas sin contemplar lo que establece la Constitución, que se puede modificar una lista ya entregada solo por fallecimiento o por inhabilitación o por declinación? Si eso no ocurrió, no quedó claro por qué en una primera lista había ciertos nombres y en otra segunda lista había otros ciertos nombres fuera del plazo legal, que fue el 12 de febrero. En esa diferencia de listas, ¿cuál es la buena para el INE? A ver, nosotros vamos a seguir recibiendo. Es necesario aclarar esto, Carmen. El 12 se recibe información, se revisa toda la información y la Secretaría Ejecutiva da un primer requerimiento. Esto es importante. Y le dice, encontramos ausencia de datos en esto. Le da una base de datos en Excel en donde vienen los nombres y qué es lo que no tenemos que deberíamos de tener como instituto. Eso se le requiere al Senado. El Senado, para que desahoguen 48 horas. El Senado envía un oficio en el que corrige algunas cosas, dice que comunicó al Poder Judicial otras y que comunicó también al Poder Ejecutivo. Y manda otra información donde precisamente es más personas o menos personas. Ahí, más allá de que el INE tenga que señalar si son válidos o no, porque eso no nos toca a nosotros. Nosotros recibimos la información del Senado,
hay que hacer pública estas dos para que quienes estaban y ya no están puedan saber si es correcto o no, o en su caso promover medios de impugnación, y para quienes no estaban y ahora ya están, puedan también tomar sus decisiones. Pero lo que nosotros vamos a tener es la lista que nos mande el Senado. Eso dice la Constitución y somos nosotros respetuosos de la Constitución. Entonces el INE mandará a imprimir lo que le mande el Senado, le envíe al Senado. Si nos actualiza la lista, la vamos a actualizar también para que sepa la ciudadanía, porque es importante ese proceso de comunicación, Carmen. Es muy importante, es nuestra ventana de comunicación con las personas. ¿Qué está pasando ahora? Que algunas personas nos están presentando renuncias al INE, nos están presentando solicitudes al INE, y nosotros tenemos ya muy poco tiempo para mandar a imprimir. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros en cómo nos comunicamos y qué le decimos y la certeza que requieren las personas que van a estar en esa lista y que van a incorporarse en las boletas. Para decirlo claro, Claudia Zavala, consejera, ustedes dicen la Constitución nos obliga a imprimir las listas que nos dé el Senado, punto. Lo que tengan esas listas, con errores, con hierros, con lo que sea, ustedes no van a discutir y van a imprimir lo que el Senado les haya entregado, incluidas actualizaciones que muchos podrían discutir que están fuera de tiempo constitucional, incluidas los errores del Senado que los hubiera. Ustedes no van a discutirle al Senado nada y van a publicar absolutamente todo lo que el Senado les entregue. Si hay impugnaciones, si hay errores, etcétera, que vayan al Senado de la República y ustedes dicen, hicimos lo que la Constitución nos dice que es lo que te dé el Senado, lo imprimes y así se hacen las boletas electorales. No, sí estamos mandando requerir, Carmen, sí requerimos, porque encontramos errores, sí mandamos. Justo el 12 recibimos, se revisó toda la información. Pero, por ejemplo, si alguien les dice, estoy de acuerdo que por supuesto lo estás explicando, se mandó un conjunto de solicitudes se mandó los requerimientos, este dato no está, la CURP, los datos específicos, ¿no? Los datos, el nombre están duplicados, etcétera. Ese tipo de datos, ese tipo de inconsistencias se enviaron y se han revisado y están en la nueva lista, digámoslo así. Pero dada la dimensión del asunto, si hubiera impugnaciones de otro tipo, léase quien diga, oigan, la fecha límite para los nombres en el Senado era el 12 y si se hicieron correcciones posteriores, eso no debería valer. Ahí ustedes ya no se meten. No, eso en todo caso, si alguien tiene algo que señalar, tendrá que ir al Tribunal Electoral a plantear lo que tenga que plantear. El INE le llega una lista y esa lista, porque es derivada de un proceso, y nosotros no tenemos razones de por qué bajan, suben, no tenemos ninguna razones. Pero sí las autoridades que se encargaron de hacerlo tendrían que ir al tribunal, Carmen. Si alguien siente lesionado su derecho, tendrían que ir al tribunal a plantear eso, porque entonces la autoridad que lo hizo debe de tener las razones y justificado todo con un expediente. Ahora, Claudia, en esa misma lógica, si en la primera lista había ciertos nombres y luego se excluyeron unos y se incluyeron otros, a ustedes no les, sí les importa, pero no son la instancia para decirle al Senado, ¿por qué me quitaste unos y me pusiste otros después? No, fíjate que no, no lo vamos a hacer porque nosotros, nuestra obligación es recibirlo y actualizarlo, porque también se prevé que puede haber sustituciones, que puede haber movimientos, Carmen. Entonces, como esta es la primera vez, lo que nosotros tenemos que hacer es dar publicidad a lo que nos mandan. ¿Qué es lo que nos mandan? Y también ser muy claros en qué momento vamos a mandar a imprimir las boletas, porque una vez impresas las boletas ya no va a haber cambio de nombres. Eso, si hay sustituciones, aparecerá el nombre con el que se mandó a imprimir. Y eso es la claridad que tenemos que dar ahora, Carlos. Nosotros no vamos a juzgar si están bien o mal, porque no fuimos parte de ese proceso de registro de candidaturas. Si alguien siente alguna inconformidad,
tendrá que ir al Tribunal Electoral porque él es el que le corresponde resolver en esa etapa de registro que hicieron otras autoridades los medios de impugnación. Bueno, veremos en qué termina toda esta historia, independientemente de la precisión que nos haces de lo que le tocaría hacer al INE y no otras cosas, que al final de cuentas, pues estamos en el tránsito de lo que le corresponde al Senado, de lo que corresponde al INE, de la circunstancia atípica por todos lados que incluye la renuncia de un comité de evaluación, una tómbola, una manera de elegir, bueno, de seleccionar, ni siquiera seleccionar, de sortear las candidaturas de uno de los poderes de la República. Bueno, ahí tenemos también una discusión súper fuerte de la idoneidad de esos cargos. Tampoco el INE se puede meter en eso que tiene que ver con lo que algunos llaman la integralidad o la integridad de la elección. La integridad de la elección no es tema para el INE. La integridad de las características de la elección no es tema para el INE. Importa o no que sean idóneos o que esté garantizada cierto grado de idoneidad de los candidatos y candidatas. Importa o no la inequidad de algunas de las circunstancias que están aquí también reflejadas. Esos elementos clave que harían de una elección democrática, pues democrática o no. Estamos hablando de algo que le corresponde o no al INE, en términos generales, consejera. No, a nosotros nos corresponde lo que dice la Constitución que nos corresponde, Carmen. Y es que aquí voy a resaltar algo que ayer comentaba el consejero Martín Faz. La importancia de que una autoridad se haga cargo de todo el proceso, como el INE, autoridad autónoma e independiente, es esa, que nos hacemos cargo de todo. Pero hoy la reforma no nos dejó a cargo de todo. Dio responsabilidades diferentes a las autoridades. Nosotros cuando hacemos registro somos pulcros siempre en dar cuentas, en requerir, en dar razones. Pero esa etapa se la dejaron a otros poderes. ¿Qué sí le toca al INE, Carmen? Y al INE le toca ahorita tener claridad y dar certeza de quiénes van a ser los candidatos que dijeron otros poderes, no nosotros. Que hubo un procedimiento constitucional que se desahogó ahí, y ahí hay que ver si ese modelo funciona, porque nosotros no somos responsables de eso. La equidad, por supuesto que sí nos toca. Nosotros ya tenemos delimitados cuáles son las prohibiciones que hay en la Constitución, en la ley, y nos estamos haciendo cargo del proceso de quejas que en su caso llegue. Las cuestiones que lleguen, el tema de fiscalización, y eso lo estamos haciendo con todos los parámetros que nos exige la propia normativa y la responsabilidad propia del INE. También estamos preparándonos para el momento de los resultados, el custodio de las boletas, la repartición. Todo eso que le toca al INE lo estamos haciendo con esos estándares, Carmen. Pero hay cosas que el legislador y la Constitución no le dejó al INE. Y entonces ahí, para eso está el tribunal. El tribunal tendrá que definir si hay medios de impugnación, que sí se vale y que no se vale. Y ahí está el termómetro de la calidad de la elección asignada a otros poderes, no al INE, pero con el control de constitucionalidad y legalidad que debe de hacer el propio Tribunal Electoral. Entonces, si alguien siente, considera, piensa que hay algunas vulneraciones, tendrá que ir al tribunal, se plantea en el tribunal, y no es la primera vez que se hace. Ha habido litigio estratégico incluso cuando el INE organiza los procesos, y ahí están los canales, solo que esta vez, Carmen, al INE no le correspondió esta parte, y el INE lo que va a hacer es recibir una información, depurar las irregularidades en la medida de lo posible para nosotros, para efectos de la impresión de boletas y poder mandar a imprimir las boletas.
¿Nos podrías confirmar, Claudia Zavala, si efectivamente los nombres de las tres ministras de la Corte, Lea Selenia Batres, Loreta Ortiz y Jazmín Esquivel, no estaban en la lista original entregada el 12 de febrero, fecha límite para el Senado de la República, y sí estuvieron incorporadas en las correcciones entregadas en la fecha 15 de febrero? ¿Eso ocurrió así? ¿No estuvieron en la primera lista y sí en la segunda? ¿Eso es así? Sí, son unos de los nombres que no estaban y que en el requerimiento aparecieron esos nombres, pero no nada más son ellas, son más, ellas son de funciones, pero hay también de magistrados y de jueces. Entonces, son 28 juzgadores, ¿no? 28 juzgadores. No tengo, fíjate que ayer ya no terminé de hacer todo el cruce, porque nos ocupamos en otras cosas, pero por lo menos yo tenía 6 personas que no estaban y había encontrado, y 11 personas que estaban y ya no estaban. Entonces, por eso es necesario dar esa claridad, porque es personas ahora que están en funciones, pero hay otras personas que no están en funciones. Y también hay cosas que han llegado que tienen que ver con los cargos, Carmen. Pues no es lo mismo que te pongan como magistrada para una especialidad que como magistrada en otra especialidad. Esas son de las cosas que deben ser públicas para que si las personas que están interesadas o que son candidatas tienen alguna inconformidad, la puedan plantear, puedan aclarar al INE, puedan hacer lo que tengan que hacer antes de que el INE envíe a imprimir las boletas. En este punto, bueno, las personas que están, como especialistas discutiendo el tema, nos hacen notar, nos hacen notar con mucha precisión que el artículo 96 de la Constitución señala que el Senado recibirá las postulaciones y remitirá los listados al INE a más tardar el 12 de febrero del año de la elección, que corresponda a efecto de que organice el proceso electivo. Por eso se habla de la fecha límite del día 12 de febrero, y lo dice la Constitución. Entiendo lo que planteas, Claudia, pero también el INE está obligado, efectivamente, a cumplir la Constitución, y si la Constitución dice hasta el 12 de febrero se pueden enviar las candidaturas, es aceptable que el INE permita que el Senado le quite y le ponga nombres a la lista después del 12 de febrero, ya no como inconsistencias de datos, sino con nombres y apellidos, quitar a unos y poner a otros. En el caso de las 3 ministras, pues por razones obvias hay una atención especial, dado que por las razones que fueran, no estuvieron incluidas en la lista entregada el 12 de febrero, fecha límite, y sí se incorporaron en la fecha posterior, igual que otros juzgadores, pero estas 3 ministras de la Corte en específico, pues son las que han atrapado la atención por obvias razones. Entonces, el INE no tiene cancha de acción de decirle al Senado, oye, no me puedes quitar ni poner nombres de personas después del 12 de febrero, dado que el artículo 96 de la Constitución dice que las postulaciones se remitirán a más tardar el 12 de febrero. Si ustedes aceptan que el 15 les quiten y les pongan nombres, pues uno cuestionaría también al INE. Pues mira, Carmen, yo creo que aquí es algo muy importante. La Constitución tiene muchos espacios, pero también dice muchos espacios de interpretación, aunque dice que no se pueda interpretar. Sí. Pero también dice que las personas que están en funciones van a tener pase automático. Y eso, el Senado hizo en algunos casos y en otros no, y ahorita ya hay un diálogo sobre eso. Entonces, más allá de lo que el INE piensa, por eso el INE manda a requerir en el caso de datos faltantes. Pero si alguien se siente ahora agraviado por estar o no estar, es el momento de ir a plantearlo al tribunal. El INE va a seguir administrando los datos que le manda al Senado. Esa es la administración de datos. Y ahora hay una realidad enfrente. Hay personas en funciones que ya están en la lista que no estaban, y hay personas que no estaban
que estaban, que dejaron de estar. No creo, Carmen, que al INE le toque juzgar eso. El INE le toca dar la publicidad de estas listas para que si alguien siente afectado pueda acudir al tribunal para que de manera Claudia, pero dejas al INE como vil oficial de partes. No, Carmen, pues sí. Es que no es nuestra función ahora decir quién Entonces el INE renuncia a su carácter de árbitro electoral autónomamente designado en la Constitución. Entiendo lo que dices, Carmen, entiendo que es un panorama que tiene un pecado de origen, que es el diseño de una reforma heredada por López Obrador de esta manera, y ahora es la instrumentación de lo que yo he dicho que es una salvajada en su forma y en su instrumentación, mi comentario editorial. Pero ustedes son los responsables constitucionales de pues hacer lo que dice la Constitución en todo su sentido. Por eso yo te digo, si el artículo 96 dice que el Senado recibirá las postulaciones y la remitirá al INE hasta el 12 de febrero, y el Senado les manda otra cosa después el 15 y ustedes la aceptan, pues están yendo también ustedes en contra de la Constitución, también el INE. No, Carmen, porque siempre, y esto ya está en jurisprudencia también, cuando hay algún error, el INE manda a requerir y antes de que se cierren las cosas, siempre se reciben. Pero no es lo mismo un error, estoy de acuerdo que, o sea, hablemos de inconsistencias y de errores. Oye, le pusiste este número en la CURP que era este otro. Puede ser que haya ajustes de datos precisos de la persona en específico, pero que no atenten esencialmente que es un u otro candidato, que está o no está en la lista. No se está afectando lo esencial, sino se están ajustando datos que hay un montón de cosas a corregir ahí. Ese no es el tema. El tema es si el Senado puede quitar nombres y poner otros en fechas ya fuera de plazo constitucional, y el INE admitir que le quiten y le pongan nombres, no corregir datos, nombres y apellidos de personas que están o no están en una lista en fechas que están establecidas en la Constitución y en otras que no. No, Carmen, porque a nosotros no nos toca el cuidado de la integración de la lista. Discúlpenme que se los diga con esa claridad, porque entonces el INE tendría que haber requerido, mira, a ti, autoridad, te es obligado que incluyas a todas las personas en funciones, que las personas que incluyan deriven de un procedimiento que tiene que pasar por un comité, y ese filtro no lo hace el INE, Carmen. En esta elección, ese filtro estaba en otras autoridades. Todas esas problemáticas que se presentaron al construir los comités, al construir el modelo combinado de selección de candidatos desde los poderes, tiene sus reglas para los poderes. Entonces el INE no puede requerirle, mira, a ti, Senado, tenías que mandar todas las personas en funciones, no las mandaste, porque ni siquiera nosotros sabíamos cuáles eran todas las personas. Para nosotros el universo es todas las personas en funciones, que no teníamos claridad qué les llegó de información y por qué no las incluyeron. O también teníamos que hacer un checklist de deben cumplir con esto y con eso. No, Carmen, esa responsabilidad no se la dejaron al INE. Nosotros no revisamos expedientes, no revisamos idoneidad, solo recibimos del Senado. Y aquí es más claro, vamos a suponer las personas que están en funciones que agregaron. ¿Es una obligación agregarlas? Nosotros no le requerimos esta obligación porque si no, el INE se hubiera hecho cargo de depurar todas las irregularidades y no teníamos ni el tiempo ni la capacidad, Carmen, para eso. La presidenta de la República dijo que sí les tocaba. A nosotros revisamos las listas que nos tocan. No nos toca el registro de candidatos, Carmen. No nos toca. Esa depuración la hicieron los comités, la hicieron otros poderes, y en el caso del Poder Judicial, el Tribunal Electoral le ordenó al Senado de la República que él la hiciera para que lo remitiera al INE un sorteo. Eso dice la Constitución. Y si alguien se quiere inconformar, dices, consejera electoral Claudia Zavala, pues que vayan al Tribunal Electoral del Poder Judicial y que lo hagan rápido porque las listas se van a imprimir el 20 de febrero, o sea, ya.
Sí, empezamos en un Y orden, si se pero imprimen también ya, estamos... a ver, perdóname, y si se imprimen como se van a imprimir a partir del 20 de febrero, que no es el mismo, o sea, a partir de ahí empieza el proceso de impresión de las boletas. Una vez puestas en la boleta, ya no hay nada que hacer. Así fuera que el tribunal, en caso dado, resuelva las impugnaciones de quienes digan, oigan, no estamos a quien sea, quien fuera, quien vaya al tribunal y diga, no estamos de acuerdo en que se hayan quitado nombres y puesto nombres fuera del plazo legal que constitucionalmente existe, que es hasta el 12 de febrero. Si eso ocurre, y si el tribunal, supongamos que alguien lo hace hoy, y en la tarde el tribunal resuelve, y entonces ustedes todavía alcanzan a corregir, no hay impresión, todavía se podría, si él informa que ha resuelto tal o cual cosa. Pero si fuera que el tribunal lo resuelve después de impresas las boletas, pues mucho gusto, ya no pasa nada, ¿o qué? Pues mira, generalmente eso pasa, porque la ley sí prevé que impresas las boletas ya no hay cambio, pero hay situaciones en las que hemos mandado reimprimir boletas por instrucciones de las autoridades. Hay que recordar, por ejemplo, en Baja California, en Baja California Sur se tuvieron que reimprimir las boletas porque se subió un candidato independiente, ¿no? Pero a mí me parece que la ley tiene un corte porque dice los nombres ya no cambian, pero cuando se agregan nombres, pues claro que cambian, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ordinario, Carmen? Ahorita, y creo que esto es importante, y gracias por darme este espacio. Ahorita nosotros estamos recibiendo en oficialía de partes por correo electrónico muchas aclaraciones de personas que ya se vieron en la lista, muchas. Entonces el INE tiene que hacerse cargo de darles una respuesta a esas peticiones particulares. Claro que vamos a dar respuesta. Por eso es la publicidad de las listas. Por eso es la publicidad de las listas. Y nosotros le vamos a dar respuesta para que podamos operar. O los sobrenombres, todo esto que nos están solicitando ahorita, les vamos a dar respuesta. Es nuestra obligación. Y eso era lo importante al momento de hacer públicas las listas. ¿Qué es lo que no vamos a poder solucionar si alguien tiene un tema de por qué no está en la lista? Porque eso sí lo tiene que revisar la persona que nos mandó, la autoridad que llevó a cabo el registro, no nosotros. O en su caso, el tribunal tiene que revisar si tenía que estar en la lista o no tenía que estar en la lista. Y sí, siempre hay posibilidad, Carmen, de hacer cambios en las impresiones de boletas, siempre, porque si lo instruye un tribunal, será el tribunal el que lo instruya. Pero aquí el tema es que son cosas que ya generan una afectación y que esa afectación se pone del conocimiento de la autoridad. Cuando a nosotros vamos a resolver todo lo que nos presenten, todo. Si nos solicitan como consejo, lo vamos a resolver como consejo. Para eso es la publicidad de la lista, Carmen. Para eso. Si alguien nos dice una situación, le diremos cuáles son las razones por las que el INE considera que debe o no debe. Pero son cosas que se le plantean al INE a partir de la información que ya se dio. Eso es importante que se sepa, Carmen. Y nosotros estamos haciendo responsables en este tramo tan complejo, Carmen, porque es una elección muy compleja de lo que al INE le toca garantizar, que son las reglas para la equidad, las reglas para la fiscalización, las reglas para los resultados. No está sencillo y tenemos todavía un tramo que normar para seguir trabajando para dar los resultados que debemos dar al momento que la gente acuda a votar, al momento de contar los votos y al momento de entregar las constancias respectivas, que ese sí es un tramo de responsabilidad del. Consejera Claudia Zavala, te aprecio mucho que estés aquí y permíteme te propongo cerrar preguntándote, bueno, a ver, más allá de todo esto que tiene que ver con las listas, ¿podrías contarnos, sé que se ha contado, pero es importante para el público, me parece que está siguiendo esta transmisión en vivo, al final de la historia,
¿cómo va a ser la elección a la hora de la hora, en la práctica? Al final de cuentas, con los recursos que finalmente se les autorizaron al INE, con todas las limitaciones del caso, con la complejidad de esta primera elección extraordinaria para el tema judicial, al final, ¿cómo va a ser el día de la elección? ¿Cuántas casillas finalmente? ¿Qué va a pasar con una persona que decida ir a votar? En su momento va a encontrarse que la casilla que normalmente tiene no necesariamente estará en la esquina de su casa, por un lado. ¿Qué tipo de boletas va a tener enfrente de sí para elegir entre cuántas personas? ¿Podrías describir lo que va a ocurrir para él o la ciudadana el día de la elección exactamente? Sí, cómo no, mira, Carmen. El día se van a instalar un aproximado de 84,000 casillas, o casillas seccionales se les llama ahora, que van a tener funcionarios de casilla, la presidenta, presidente, secretario y los respectivos escrutadores. Van a encontrar una urna nada más para ir a depositar el voto. La persona llega, se identifica, le van a marcar el dedo, le van a dar 6 boletas de la elección federal, que va a ser ministros, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior, Sala Regional, la que le corresponda, magistrados de circuito y jueces de distrito. Van a recibir 6 boletas que van a tener nombres de mujeres y de hombres, identificados con número y con color, y arriba van a tener que seleccionar los números, el 01, el 09, del lado de las mujeres y del lado de hombres. Van a tener que seleccionar. Pasan a depositar, pasan a la mampara, emiten su voto y pasan a depositar sus boletas a la urna, todas. No va a haber diferencia de colores, va a haber una sola urna y ahí van a depositar sus boletas. En 17 estados de la República va a haber también elección para los poderes judiciales del estado. En esos estados van a recibir 6 boletas más las boletas de la elección estatal del Poder Judicial. Y esas también las van a depositar en la misma urna. Cada que se vaya llenando la urna, tenemos para hacer el cambio. Al terminar la jornada electoral, ya las personas pasan a su flujo de votación, ya van con su dedo entintado, su credencial marcada y salen. Porque el promedio máximo de ciudadanos va a ser de 2,250 en las casillas seccionales. Cuando terminemos la votación a las 6 de la tarde o hasta que termine la última persona que está formada, las y los funcionarios de casilla van a clasificar esas boletas que ingresaron a las urnas. Van a separar las federales y las locales. Para eso están escrutadores. Tenemos un equipo de escrutadores. Y van a clasificar estos votos, van a poner claros la clasificación en sobres para que los paquetes electorales de la federal y de las locales se puedan armar y se puedan trasladar al consejo distrital que les corresponde. Cuando llegue ya armado el paquete electoral, ahí se arman porque hay todos los sellos y las fajillas que se van a poner para tener los clasificadores. Cuando lleguen al consejo distrital, ahí ya ese mismo día va a empezar el cómputo de votos. Y ahí estamos ahorita nosotros trabajando los lineamientos de cómputo, que es donde se va a decir cómo se va a trabajar, cuántos equipos van a estar para el cómputo de los votos en lo federal. A su vez, los estados tendrán sus cómputos en lo local. En síntesis y en una apretada síntesis, ese será el flujo de la jornada electoral y del cómputo de votos, que inicia el mismo día cuando termina la jornada electoral. ¿Tienen calculado más o menos cuánto le llevará a un votante promedio resolver a quién elige, dado el número de nombres? Hemos hecho ejercicios con las boletas federales y sí se llevan bastante minutos porque depende mucho de la persona. Aquí es importante también, si una persona tiene alguna discapacidad
cantidad, porque hay que escribir, va a poder estar acompañado de alguien de su confianza, Carmen. Eso es importante también irlo informando. Sí te llevan varios minutos el proceso más o de menos, votación. ¿qué cálculo hacen, Claudia? Depende Promedio. no quiero dar, el promedio que tenemos es entre 4 minutos, 5 minutos de lo que hemos hecho el ejercicio. Pero ahora es importante también esto, vamos a tener un simulador de votos para que la gente practique también, pueda estar practicando y podamos reducir el número. A ver, ¿cómo es eso, Claudia? El tiempo. Es un sistema, una plataforma que se está preparando en donde vamos a tener información, una para que se ubique la casilla, vas a con tu credencial de elector, atrás con el QR que tiene, vas a poder leerlo, te va a llevar a una plataforma y de acuerdo a tu sección, te va a mostrar cómo están tus boletas para que tú puedas practicar cómo votar. Ese es un apartado que tiene para que puedas ubicar dónde va a estar tu casilla. También esa es otra información que tiene y para que te dirija a la información de Conóceles, donde van a estar la información de las y los candidatos que te corresponde elegir de acuerdo con tu sección. Entonces, es como una plataforma dinámica en la que pueden estar interactuando con las boletas para que también puedan conocer, informarse y en este tiempo que está corriendo, a partir de que la pongamos en uso, que será más o menos a finales de marzo, la gente también pueda practicar y pueda conocer cómo va a ejercer su voto, Carmen. Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando. Claudia Zavala, consejera electoral del INE, gracias por tomar la comunicación y buenos días. Gracias, buenos días, Carmen. Bonito día a todas y todos. Buenos días.